Durante miles de años, la Biblia ha sido la piedra angular de la fe, la historia y el misterio. Sus palabras han inspirado a incontables generaciones, pero también han suscitado debates. ¿Son estas antiguas historias meramente simbólicas o podrían tener su origen en hechos reales? Desde las ruedas de carro con incrustaciones de coral, hasta las inquietantes ruinas de Sodoma y Gomorra, estos hallazgos ofrecen una poderosa visión del mundo bíblico. Es por eso que en este video descubriremos los hallazgos más excepcionales y asombrosos que podrían revelar la verdad tras las Escrituras. Número 12. Ruedas de carro de Faraón, halladas en el Mar Rojo. Cerca de la playa de Nueva, en el Mar Rojo, el explorador Ron Wyatt informó del extraordinario descubrimiento de formas con incrustaciones de coral que se asemejan a las ruedas de los antiguos carros egipcios. Dispersas por el lecho marino, estas formaciones incluían ruedas, ejes y lo que parecían ser restos humanos y equinos conservados en coral durante más de 3.500 años. Los diseños de las ruedas, con 4, 6 y 8 radios, se alinean con la 18ª dinastía de Egipto, la época tradicionalmente vinculada a Moisés y el Éxodo. Esto refleja de forma sorprendente el capítulo 14 de Éxodo, donde los carros del faraón persiguieron a los israelitas antes de ser sumergidos por el mar que regresaba. Wyatt también afirmó haber encontrado una cresta submarina natural de casi 200 metros de ancho que formaba lo que podría ser el mismo camino que cruzaron los israelitas cuando las aguas se separaron. Aunque debatida entre los eruditos, la imagen permanece inolvidable. Ruedas silenciosas que reposan sobre coral, testigos eternos de un momento en el que la fe, la historia y el poder divino colisionaron bajo las olas. Número 1. La Esposa de Lot, la columna de sal. Cerca de la costa sureste del Mar Muerto, una imponente columna natural conocida como la columna de sal se alza sobre el monte Sodoma. Muchos creen que esta formación es la figura misma de la esposa de Lot, quien, según Génesis capítulo 19, versículo 26, miró hacia atrás, a las ciudades en llamas de Sodoma y Gomorra, y se convirtió en una columna de sal, con cientos de metros de altura. La inquietante forma humana de la formación ha despertado fe y fascinación desde hace mucho tiempo. El historiador Josefo escribió que el pilar era visible incluso en su época, lo que refuerza el vínculo entre esta maravilla geológica y el relato bíblico. Los geólogos atribuyen la estructura a la erosión de depósitos de sal formados a lo largo de miles de años. Sin embargo, la coincidencia de ubicación, forma y testimonio antiguo mantiene viva la leyenda. Para los creyentes, este monumento es más que una rareza geológica. Se yergue como un recordatorio silencioso del juicio divino y del peligro de la desobediencia. Su forma congelada evoca una única mirada fatídica al pasado. Número 10. Formación del Arca de Noé en Turquía. En lo alto de las laderas del monte Ararat, al este de Turquía, una enorme formación con forma de barco, conocida como Durupanar, ha fascinado a los exploradores desde hace mucho tiempo. Con una longitud aproximada de 160 metros, se asemeja mucho a las dimensiones del Arca de Noé descrita en Génesis 6. Las muestras de suelo y roca del yacimiento contienen fósiles marinos, sedimentos arcillosos y conchas marinas antiguas, lo que sugiere que la zona estuvo sumergida bajo el agua hace miles de años. Una conexión sorprendente con la historia del diluvio universal. Un georradar avanzado ha revelado líneas paralelas y ángulos rectos bajo la superficie, características que concuerdan con una estructura artificial. Algunos investigadores creen que estos hallazgos respaldan la posibilidad de que los restos del arca estén enterrados en la formación. Si bien los escépticos consideran a Durupanar como una formación geológica natural, la evidencia continúa inspirando investigación y creencia. Ya sea un vaso divino o una maravilla natural, el sitio se alza como un símbolo monumental de fe, un recordatorio de un tiempo en el que el mundo fue purificado por el agua y la humanidad encontró refugio a través de la obediencia al mandato de Dios. Número 9. El Arco de Tito. En el corazón de Roma, el Arco de Tito se alza como un solemne recordatorio tanto del triunfo imperial como de la tragedia bíblica. Tallado hace casi 2000 años, sus relieves de mármol narran una historia que conecta la fe con la historia. Encargado en el año 81 después de Cristo por el emperador Domiciano en honor a su hermano Tito, el monumento celebra la victoria de Roma en la Guerra de los 6 días y la destrucción del segundo templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Su panel más famoso muestra soldados romanos portando la menorá sagrada y los tesoros del templo por las calles de Roma, una escena que evoca vívidamente el libro del Éxodo,
donde se describió por primera vez el diseño de la menorá. Durante siglos, muchos descartaron los relatos bíblicos sobre la grandeza y la caída del templo como leyendas. Sin embargo, el arco de Tito se alza como prueba tangible, pues sus tallas confirman que la menorá y los tesoros del templo eran reales, no simbólicos. Los registros romanos validan aún más el asedio y la destrucción, armonizando la historia con las escrituras con asombroso detalle. Esculpido en piedra y sombra, el arco de Tito perdura como un testigo silencioso, que vincula la profecía, la arqueología y el imperio en una imagen inquietante de fe, pérdida y recuerdo. Número 8. El Selema Muro Occidental. En el antiguo corazón de la ciudad vieja de Jerusalén, el muro occidental se yergue en solemne silencio, un punto de encuentro sagrado entre la historia y la fe. Durante más de 2000 años, este imponente muro de piedra caliza ha sido venerado como el último vestigio del Segundo Templo, el corazón espiritual del culto judío en la época de Jesús. Peregrinos de todo el mundo se aferran a sus piedras, susurrando oraciones y dejando notas escritas entre las grietas, un eco viviente del Salmo 122, versículo 6. Orad por la paz de Jerusalén, prosperarán los que te aman. Las excavaciones arqueológicas confirman que el muro data del período herodiano, alrededor del siglo I a.C., precisamente cuando el rey Herodes amplió el Segundo Templo. El historiador Josefo registró su magnificencia y su destrucción en el año 70 después de Cristo bajo el reinado de Tito, un evento posteriormente grabado en el Arco de Tito en Roma. Tanto para creyentes como para historiadores, estas piedras son más que ruinas, son testigos de profecía y perseverancia. En Mateo 24, versículo 2, Jesús predijo: no quedará piedra sobre piedra. Todos serán derribados. Hoy, el Muro de las Lamentaciones perdura como recordatorio de que la Jerusalén de las Escrituras no era un mito, sino una ciudad viva de adoración y presencia divina. Tocar sus piedras es tocar la historia misma, donde la fe y la arqueología se encuentran, y las palabras de la Biblia aún resuenan a través del polvo del tiempo. Número 7. El lugar del bautismo en el río Jordán. El río Jordán serpentea tranquilamente por los soleados paisajes de Israel y Jordania. Sin embargo, a sus orillas se encuentra uno de los lugares más sagrados del cristianismo, el lugar donde Juan el Bautista bautizó a Jesucristo. Este momento, registrado en los 4 evangelios, Mateo 3, Marcos 1, Lucas 3 y Juan 1, marca el comienzo del ministerio público de Cristo. Cuando Jesús salió del agua, el Espíritu de Dios descendió como una paloma y se posó sobre él. Mateo 3, versículo 16. Durante siglos, los escépticos han tratado este acontecimiento como simbólico, pero el río mismo perdura como un testimonio vivo, fluyendo a través de la historia y la fe. Sus aguas han representado desde hace mucho tiempo la pureza, la renovación y el pacto, desde el cruce de los israelitas bajo el mando de Josué hasta la sanación de Naamán en 2 Reyes, capítulo 5. En el lado jordano, en un sitio llamado Almactas, los arqueólogos han descubierto iglesias bizantinas, piscinas bautismales e inscripciones de peregrinos que datan del siglo IV después de Cristo. Estos descubrimientos demuestran que los primeros cristianos reconocieron este lugar como el lugar donde el cielo tocó la tierra. Aunque el curso del río ha cambiado a lo largo de milenios, estudios geológicos confirman que la zona coincide estrechamente con las descripciones del Nuevo Testamento. Hoy, peregrinos de todo el mundo se adentran en sus tranquilas aguas, buscando la renovación donde una vez estuvo Jesús. Sus oraciones recorren la superficie, fundiéndose con los ecos de un momento antiguo, una corriente sagrada donde la fe y la evidencia se encuentran, y la historia de la redención aún fluye. Número 6. El misterio del Monte Sinaí. Entre los sitios más sagrados de la historia bíblica se encuentra el Monte Sinaí, la montaña donde Moisés recibió los 10 mandamientos. Como relata Éxodo capítulo 19, relámpagos destellaron, truenos rugieron y la montaña tembló cuando el Señor descendió en fuego, un momento que moldeó para siempre la fe y la historia. La tradición ubica el Monte Sinaí en la península del Sinaí en Egipto, cerca del antiguo monasterio de Santa Catalina, un destino de peregrinación durante siglos. Sin embargo, en las últimas décadas, algunos investigadores han propuesto un sitio alternativo, Jabal al-Las, en el noroeste de Arabia Saudita. Las fotografías de Jabal al-Las revelan un pico ennegrecido como por el fuego, que recuerda al Éxodo capítulo 19 versículo 18. El monte Sinaí estaba completamente envuelto en humo porque el Señor descendió sobre él en fuego. Cerca de allí, los arqueólogos han observado tallas de bovinos,
posiblemente vinculadas al becerro de oro, y 12 pilares de piedra que algunos asocian con las 12 tribus de Israel. Éxodo, capítulo 24, versículo 4. A poca distancia se encuentra una formación rocosa fracturada, que algunos creen que es la roca de Horeb, donde Moisés golpeó la piedra y brotó agua, como se describe en Éxodo, capítulo 17. Si bien estos descubrimientos alimentan la fe y la fascinación, los investigadores advierten que no hay evidencia concluyente que confirme que Jabal al-Las sea el verdadero monte Sinaí. Algunos hallazgos podrían pertenecer a estructuras nabateas posteriores, y otros sostienen que el sitio tradicional del Sinaí se ajusta mejor a la geografía antigua. Aún así, el misterio persiste. Ya sea en Egipto o en Arabia, el monte Sinaí sigue siendo un símbolo eterno del encuentro divino, el lugar donde el cielo tocó la tierra y donde la ley, la fe y la historia quedaron grabadas para siempre en piedra. Número 5. Los muros de Jericó. En Josué capítulo 6, la Biblia relata la caída de Jericó, cuyos poderosos muros se derrumbaron después de que los israelitas marcharan alrededor de la ciudad durante 7 días. Los descubrimientos arqueológicos han revelado evidencia que coincide sorprendentemente con este relato. Las excavaciones de John Garstan, Kathleen Kenyon y otros investigadores descubrieron muros de contención de piedra coronados por fortificaciones de adobe que se habían derrumbado, un fenómeno inusual que encaja a la perfección con la descripción bíblica del derrumbe de los muros. Bajo los escombros, los arqueólogos encontraron capas de ceniza y escombros quemados, evidencia de un gran incendio que consumió la ciudad, tal como ordenó Josué tras su caída. Algunos eruditos, como el Dr. Brian Good, datan la destrucción alrededor de 1400 años antes de Cristo, coincidiendo con la cronología bíblica. Aunque el debate continúa, las ruinas de Jericó siguen siendo poderosas piedras testamentarias que parecen evocar un antiguo grito de victoria y fe cuando la obediencia derribó los muros de una ciudad y demostró que ninguna fortaleza resiste la voluntad divina. Número 4. Las ruinas de Sodoma y Gomorra. Cerca del Mar Muerto, en el Valle del Jordán, se encuentran ruinas antiguas que muchos creen que pertenecieron a las ciudades de Sodoma y Gomorra, las mismas que se dice que fueron destruidas por fuego y azufre en Génesis capítulo 19. Las excavaciones en Toul el Hammam revelan una devastación sin igual. Muros derrumbados, cerámica derretida y altas concentraciones de sal y azufre apuntan a una intensa catástrofe de fuego alrededor de 1700 años antes de Cristo. Algunos científicos sugieren que una explosión cósmica, similar al evento de Tunguska, podría haber desatado un calor y ondas de choque inimaginables, destruyendo la ciudad en un instante. Esta teoría concuerda notablemente con la descripción bíblica del fuego divino que llovió del cielo. Aunque el debate continúa, la evidencia sigue siendo inquietante. Las ruinas de Sodoma y Gomorra se erigen como un eco escalofriante de las Escrituras, un momento en el que el juicio cayó sobre la tierra y 2 ciudades se perdieron para siempre bajo las cenizas de la historia. Número 3. El estanque de Siloé. Escondido cerca de la ciudad de David en Jerusalén, el estanque de Siloé fue redescubierto en 2004, sacando a la luz una de las conexiones más vívidas entre la arqueología y los evangelios. Datada del periodo del Segundo Templo, esta amplia piscina escalonada servía como mikve, un baño ritual donde los peregrinos judíos se purificaban antes de entrar al templo. Pero su mayor significado proviene del capítulo 9 de Juan, donde Jesús sanó a un hombre ciego de nacimiento, instruyéndole: «Ve a lavarte en el estanque de Siloé». Monedas y fragmentos de cerámica confirman que el sitio data precisamente del siglo I a.C., lo que coincide perfectamente con la cronología evangélica. Hoy, mientras la luz del sol baila sobre sus antiguas piedras, el estanque de Siloé sigue siendo un puente vivo entre la fe y la historia, un lugar donde una vez el agua devolvió la vista y donde el milagro y la arqueología se encuentran en perfecta armonía. Número 2. La tumba del jardín. Justo afuera de los muros de Jerusalén, una tranquila cámara excavada en la roca conocida como la tumba del jardín ha atraído a peregrinos durante generaciones. Descubierto en el siglo XIX, muchos creen que este sereno lugar es el lugar de descanso final de Jesucristo tras su crucifixión. Si bien algunos eruditos apuntan a la iglesia del Santo Sepulcro, las excavaciones han descubierto evidencia de un jardín del siglo I con olivos, vides y tierra cultivada, que coincide perfectamente con el versículo 41 del capítulo 19 de Juan, que dice: «En el lugar donde fue crucificado había un jardín, y en el jardín un sepulcro nuevo». Cerámica, lámparas de aceite y muros de piedra encontrados en las cercanías confirman los orígenes antiguos del lugar, situándolo firmemente en la época de Cristo.
Sea o no este el lugar exacto del entierro, la tumba del jardín sigue siendo un poderoso símbolo de resurrección y un silencioso recordatorio de la mañana cuando la piedra fue removida y se dijeron las palabras: "No está aquí, ha resucitado". Número 1. Una maravilla bajo la tierra, el túnel de Ezequías. En las profundidades de la antigua ciudad de Jerusalén se encuentra una notable hazaña de ingeniería: el túnel de Ezequías, un estrecho pasaje tallado a mano que se extiende más de 500 metros a través de roca sólida. Construido en el siglo 8 a.C., el túnel fue diseñado para redirigir el agua del manantial de Gihón al estanque de Siloé, asegurando así el suministro de agua a la ciudad durante el asedio asirio, como se registra en 2 Reyes 20 y 2 Crónicas 32. Durante generaciones, los escépticos descartaron estos relatos bíblicos como leyendas hasta que se redescubrió el túnel, cuyas paredes aún conservan las marcas de antiguos cinceles. En su interior, los arqueólogos encontraron la inscripción de Siloé, tallada en hebreo antiguo, que describe cómo 2 equipos de trabajadores excavaron desde extremos opuestos y se encontraron en el centro, tal como relata la Biblia. La cartografía láser moderna confirma la extraordinaria precisión de la obra, revelando un nivel de planificación y coordinación asombroso para su época. Para los creyentes, el túnel de Ezequías es una prueba tangible de la autenticidad de la Biblia, una estructura construida por fe y necesidad, que aún canaliza agua casi 3000 años después. Para los escépticos, es un recordatorio de que muchas de las historias de las Escrituras no son mitos, sino relatos de personas, lugares y genios de la ingeniería reales. Caminar por su oscuro y resonante corredor es más que un viaje a través de la piedra. Es un paso atrás hacia el mundo de los reyes, los profetas y la providencia divina.